Vamos a analizar el tema de equilibrio químico a partir de este ejemplo, que es la reacción de yoduro de hidrógeno gaseoso a partir de las sustancias simples hidrógeno y yodo, también en estado gaseoso. Supongamos que tenemos un reactor que se encuentra a 300 grados centígrados y que a ese reactor ingresan la sustancia simple yodo en estado gaseoso y la sustancia simple hidrógeno también en estado gaseoso. Entonces, inicialmente, dentro de este reactor va a haber únicamente la sustancia hidrógeno, que acaba de ingresar al reactor en estado gaseoso, y también la sustancia yodo y también la sustancia hidrógeno, ambas en estado gaseoso. Como hemos visto en el apunte de equilibrio químico, estas moléculas, tanto de yodo como de hidrógeno, se mueven a cierta velocidad, que depende de la temperatura, y experimentan choques. En esos choques, en donde se encuentran una molécula de yodo con una de hidrógeno, en algunos de esos choques el choque es efectivo y se forma el producto de esta reacción, que es el yoduro de hidrógeno. Entonces, al cabo de un tiempo, vamos a encontrar adentro del reactor también la sustancia yoduro de hidrógeno, también en estado gaseoso. Lo que indica la estequiometría de la reacción es que por cada molécula de la sustancia simple, o por cada mol de moléculas de yodo que reacciona con cada mol de moléculas de hidrógeno, se forman 2 moles de moléculas de yoduro de hidrógeno. Ahora, al cabo de un tiempo, esta reacción alcanza un equilibrio químico. ¿Eso qué significa? Que primero, entonces, el yodo reacciona con el hidrógeno y forma yoduro de hidrógeno, pero llega a un punto en el cual estas moléculas de yoduro de hidrógeno que se han formado comienzan a desarmarse, digamos de alguna manera, para formar nuevamente hidrógeno y yodo. Es decir, la reacción procede en sentido directo y también en sentido inverso. Entonces, planteamos de esta manera el equilibrio químico. Esta doble flecha indica que en este sistema, en este reactor, está ocurriendo la reacción directa, es decir, la reacción de formación de yoduro de hidrógeno, y la reacción inversa, es decir, la reacción de descomposición del yoduro de hidrógeno en las sustancias simples. Entonces, ¿hasta qué punto o en qué momento se alcanza el equilibrio? Bueno, para eso vamos a plantear la constante de equilibrio. La constante de equilibrio de esta ecuación, como la de cualquier ecuación química, se expresa de la siguiente manera. Es un cociente en el cual en el numerador se colocan las concentraciones, el producto de las concentraciones molares de los productos de esta ecuación. En este caso el producto es el yoduro de hidrógeno. Entonces escribimos la concentración de yoduro de hidrógeno elevado a su coeficiente estequiométrico. En este caso es un 2. Como no hay ningún otro producto en esta ecuación, únicamente en el numerador se encuentra la concentración de yoduro de hidrógeno. En el denominador de esta expresión de la constante de equilibrio irá el producto de las concentraciones molares de los reactivos, también elevados a sus coeficientes estequiométricos. Entonces va a ser dividido la concentración de yodo, en este caso el coeficiente estequiométrico es 1, entonces no elevamos a ningún valor, multiplicado por la concentración de hidrógeno, que también el coeficiente estequiométrico es 1. Entonces, esta es la expresión de la constante de equilibrio para esta reacción, y del mismo modo se escribe para cualquier otra reacción. Siempre van a intervenir en la expresión de las constantes de equilibrio las concentraciones de aquellos productos o reactivos que puedan variar su concentración. ¿Quiénes son los que pueden variar su concentración? Las sustancias que se encuentran en estado gaseoso o bien en estado acuoso, es decir, en una solución. Los sólidos puros y los líquidos puros prácticamente no varían o no puede variar su concentración, lo consideramos que son constantes y entonces pasan a formar parte de la constante de equilibrio. Bueno, en este caso, esta expresión es el valor numérico de la constante de equilibrio de esta ecuación para esta temperatura, 300 grados, es igual a 0,29. ¿Esto qué quiere decir? Que matemáticamente entonces se va a alcanzar el equilibrio cuando la relación de las concentraciones de los productos y los reactivos sea tal
que el cociente de esta expresión sea igual a 0,29. Una vez que se establece un equilibrio dentro de un sistema, ese equilibrio puede ser perturbado, puede ser modificado por distintos factores. Para saber cómo evoluciona ese sistema frente a una perturbación, frente a una modificación de alguno de los factores, debemos aplicar el principio de Le Chatelier. El principio de Le Chatelier lo que indica es que siempre que se produzca una perturbación o una modificación dentro de un sistema que está en equilibrio, ese sistema va a evolucionar de modo tal de contrarrestar ese cambio que tuvo lugar. Los factores que pueden modificarse, que pueden afectar al equilibrio son la concentración, la presión o el volumen, siempre que haya sustancias gaseosas en el equilibrio, y la temperatura. Comencemos analizando la concentración. En el caso de que, por ejemplo, en este sistema que se encuentra en equilibrio, se modifique la concentración de hidrógeno, por ejemplo, supongamos que dentro de este reactor, en donde se encuentran el iodo, el hidrógeno y el iodo de hidrógeno en equilibrio, se agrega por este conducto más yodo. Entonces, ese sistema, ¿cómo va a evolucionar? Bueno, según lo que nos indica el principio, va a evolucionar en el sentido de contrarrestar el aumento. O sea que si hubo un aumento, va a evolucionar en el sentido de disminuir la concentración de yodo. Por lo tanto, va a desplazarse hacia la derecha. De esa manera, el yodo que se agregó en exceso reacciona con el hidrógeno y formaría más yoduro de hidrógeno. Del mismo modo lo podemos analizar para una disminución. Si hay una disminución, por ejemplo, de yoduro de hidrógeno dentro del sistema, supongamos que por algún mecanismo nosotros podemos sacar dentro del reactor el yoduro de hidrógeno que se va formando, entonces el sistema también va a evolucionar hacia la derecha de modo de contrarrestar esa disminución. Es decir, si evoluciona hacia la derecha, tiende a aumentar la concentración de yoduro de hidrógeno y de esa manera contrarresta la disminución que fue la perturbación inicial. Así podemos analizar para cambios en concentración, ya sean aumentos o disminuciones de las concentraciones tanto de reactivos como de los productos de cualquier reacción. Lo que tenemos que tener en cuenta es que siempre se va a cumplir que la relación matemática de las concentraciones de productos y de reactivos elevados a sus coeficientes estequiométricos siempre va a ser igual. Es decir, si en este sistema que se encuentra a 300 grados hay un incremento, por ejemplo, de yodo, lo que analizamos inicialmente, lo que va a suceder es que se desplaza hacia la derecha. Entonces la concentración de yoduro de hidrógeno va a aumentar porque se desplazó hacia la formación de productos. La concentración de hidrógeno va a disminuir porque tuvo que reaccionar con el yodo para formar yoduro de hidrógeno. Y entonces esta concentración va a aumentar y esta va a disminuir, la de hidrógeno va a disminuir, la de yodo va a tener un aumento que fue lo que agregamos dentro del sistema, pero matemáticamente las nuevas concentraciones que se alcancen en ese desplazamiento van a seguir dando 0,29. Es decir, el valor de la constante de equilibrio no se modifica. Lo que se modifica es la posición del equilibrio, es decir, si está más desplazado hacia la derecha o más desplazado hacia la izquierda, pero el valor de la constante sigue siendo el mismo. También podemos analizar qué sucede frente a cambios de presión o de volumen del sistema. Estos cambios de presión o de volumen van a afectar el equilibrio siempre que haya sustancias gaseosas dentro del sistema, como en este equilibrio, pero a su vez siempre que haya un cambio en el número de moles gaseosos de los reactivos y el número de moles gaseosos de los productos. En este caso no hay un cambio porque hay 2 moles gaseosos en los reactivos, uno de yodo y uno de hidrógeno, y también 2 moles gaseosos en los productos. Entonces, un cambio de presión o de volumen no afectaría el equilibrio. En cambio, si analizamos, por ejemplo, esta ecuación, que es la formación o la síntesis de amoníaco a partir de las sustancias simples nitrógeno e hidrógeno, en esta reacción que se produce con liberación de energía, es decir, es una reacción exotérmica, sí cambia el número de moles gaseosos. Fíjense que tenemos 4 moles de sustancias gaseosas en los reactivos y 2 moles de productos gaseosos. Por lo tanto, por ejemplo, si en este sistema hay un aumento de la presión, imagínense que tuviésemos un reactor de la misma manera que en el ejemplo anterior, en donde hay nitrógeno e hidrógeno y se empieza a formar amoníaco, si en ese reactor hay un aumento de presión, el sistema va a tender a evolucionar para contrarrestar ese aumento, es decir, disminuyendo la presión. ¿Y cómo va a evolucionar?
Va a evolucionar en el sentido en donde haya menos moles gaseosos. Si hay un aumento de presión, va entonces a desplazarse hacia la derecha, ya que en los reactivos hay 4 moles gaseosos y en los productos hay 2 moles gaseosos. Del mismo modo, si hubiese una disminución de la presión, entonces va a tender a contrarrestar esa disminución de presión, desplazándose hacia el lado de la reacción en donde haya mayor cantidad de moles gaseosos. Si hay una disminución de presión, entonces se va a desplazar hacia la izquierda, para formar más reactivos, porque de esa manera aumentaría la presión y contrarrestaría la perturbación que ha sufrido el sistema. Por último, la temperatura es el factor que más condiciona el equilibrio. ¿En qué sentido lo condiciona? En el sentido en el que es el único factor que afecta la constante de equilibrio o que modifica la constante de equilibrio. Como dije anteriormente, el valor de la constante de equilibrio para esta reacción es 0,29 si el sistema se encuentra a 300 grados. Pero si el sistema está a otra temperatura, entonces el valor de la constante va a ser otro. ¿Y cómo analizamos cómo afecta un cambio de temperatura al desplazamiento o al equilibrio de una reacción o a la posición de equilibrio de una reacción? Bueno, analicemos el último ejemplo de la síntesis de amoníaco. Como dijimos, es una reacción exotérmica y entonces un aumento de temperatura va a favorecer la reacción en la cual se consuma energía, o sea, la reacción inversa. Y, por el contrario, una disminución de la temperatura va a favorecer la reacción en donde se libera energía, es decir, la reacción directa. De esa manera debe analizarse el efecto de la temperatura sobre el equilibrio de una reacción. Hay que conocer si esa reacción es endotérmica o exotérmica para poder decidir cuál es el efecto de la temperatura sobre el equilibrio de esa reacción.